Mindalia.com. Siempre cuando ha ocurrido esto, no han podido controlar en los resets al 100% de los seres humanos. Cuando hablamos de la disidencia, hablamos de que ha habido cierto tipo de tribus o cierto tipo de razas o cierto tipo de ciudades incluso que han conseguido no entrar en ese reset, han conseguido no ser reformateados y han podido quedar un poco al margen de lo que es tanto el reset como de la nueva sociedad o sistema que se ha creado después de ese reset. Para que nos pongamos en contexto, para que tengamos un ejemplo claro de todo ello, pues hoy en día, si buscáramos algún tipo de personas o de seres humanos que hubieran sido antiguos disidentes o descendientes de esos disidentes con una información privilegiada que no ha sido reseteada, pues estaríamos hablando de diferentes tipos de etnias o tribus, como pueden ser los amazónicos, los indios americanos, los maoríes, los grandes guerreros de África Central, los esquimales, los grandes chamanes siberianos del Altai, bien los patagónicos, para que nos entendáis, mayas, incas, quechuas. Esa es la disidencia o los descendientes de la disidencia que han conseguido saltarse el reset de alguna forma, han conseguido seguir manteniendo una información privilegiada que venía de los antiguos, de las antiguas vidas pasadas antes de los resets, y que tienen códigos que, si esos códigos se unen, pueden conseguir, de lo que va el título del programa de hoy, intentar comprender qué formas podemos tener para sacarnos a esa élite de en medio, poder conseguir y comprender de que hay un libre albedrío más importante de lo que pensamos, y esa unificación de tribus, entre comillas, es muy importante porque reunificaríamos, imaginaros cuánta información. A las élites les encanta las profecías y el cumplimiento de las profecías. Es más, ahora mismo hay élites muy poderosas en el mundo que están empeñadas en hacer cumplir las profecías. Estoy hablando de etnias, estoy hablando de religiones que afectan a millones de personas. ¿Existen profecías o predicciones dentro de este legado ancestral que se relacionen con el presente o el futuro? Es decir, ¿puedes hablar de eso para poder darnos un poco de orientación en cuanto a esto que están diciendo que se están cumpliendo las profecías, incluso el apocalipsis, llegado al caso? Sí, esta pregunta es muy interesante, Alfredo, porque yo te diría que tiene dos partes. La primera parte es intentar comprender lo que significa la palabra profecía. Y creo que vuelve a haber un error. Lo hemos estado hablando mucho en las reuniones que hemos hecho, sobre todo en la Orden Templaria. Hemos hablado mucho de este tema. Hemos hablado muchísimo porque dentro de lo que es el mundo templario ha habido grandes profetas como Juan de Jerusalén. Y de hecho Juan de Jerusalén ha sido el precursor o el maestro de otros futuros grandes profetas como por ejemplo Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, y otros tantos. Y es un tema que dentro de la orden es muy interesante. Y la idea que tenemos cuando nos hemos reunido para hablar de estos temas, la idea principal que tenemos es que las profecías se empezaron a escribir no para que se cumplieran. Las profecías se escribieron para que cuando el ser humano tuviera una conciencia fuera de la mente, porque eso es un tema que podemos hablar más tarde o en otro programa, de que no solo tenemos una conciencia, ojo, esto es un tema muy importante, Alfredo, tenemos varias conciencias, solo que en este avatar, en este muñeco, en esta inteligencia artificial biológica, como me gusta llamarle, domina una conciencia sin esa intercalada conciencia, que es la que controla la mente y el ego. Eso es lo que nos hace aferrar a una información distorsionada y controlada por una élite, aquí ya me atrevería a decir, ya sea humana o no, incluso no humana, ¿no? Y aquí nos meteríamos también en el tema de los dragones o en el tema de los limbs, que también es un tema muy interesante. Pero lo que quiere decir todo eso es de que hay un equilibrio en la fuerza, iba a decir, como en la película, un equilibrio dentro de lo que es el sistema, en el que se crean profecías no para que se cumplan, sino que se crean profecías para que la gente intente colocarlas en uno mismo, intente procesarlas e intente evitar que esas profecías se cumplan. Esa es la parte principal de las profecías. ¿Cuál es el segundo punto que os decía? Bien, el segundo punto es que aún así, si el ser humano no consigue tener o subir ese nivel de conciencia al siguiente
paso evolutivo de conciencia que tenemos, pero tenemos desconectado, si no conseguimos hacer ese paso, la profecía suele cumplirse, las auténticas profecías. Pero, no sé si me expliqué bien, lo interesante es que las profecías nos dicen, y así yo lo creo, y cada vez más, que se hacen, se dicen y se escriben, Alfredo, para que entremos en conciencia de lo que nos digan y no se cumplan.